¿Tienes en mente o te gustaría empezar a aceptar criptomonedas como medio de pago de tus productos, cursos o servicios? En el vídeo de hoy te voy a contar los pasos que debes seguir para hacerlo y qué herramientas puedes utilizar. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. Hace unos días anuncié que empezaba a admitir las criptomonedas como moneda de cambio para mis cursos y mis servicios. Y desde entonces sois muchos los que me habéis comentado que hiciese un vídeo relacionado de cómo podíais empezar a utilizar las criptomonedas como medio de pago para vuestros negocios. En varias ocasiones, en vídeos pasados, he hablado del tema de las criptomonedas, cómo invertir en ellas, y quiero dejar claro que a día de hoy son monedas no reguladas y de alta volatilidad. Por lo tanto, si decides aceptar este tipo de criptomonedas es bajo tu propia decisión y riesgo. Vale, dicho esto, lo primero que tienes que buscar es una cartera digital para poder aceptar y pagar con criptomonedas. A este tipo de carteras se les suele llamar wallet y existen muchísimas en el mercado. Pero es importante que uses aquellas que son seguras, por lo que te voy a comentar dos que actualmente uso y te las quiero mostrar directamente en la web. La primera wallet de la que te quiero hablar, y probablemente es una de las más conocidas del mundo, si no la que más, es Blockchain, ¿no? Blockchain.info, ¿no? Aquí directamente, como puedes ver, pues bueno, tienes toda la información al respecto, tienes incluso, bueno, aplicaciones tanto para App Store como Google Play. En este caso, esta wallet únicamente acepta como criptomonedas Bitcoins y Ethereum, ¿no? Por lo tanto, bueno, el proceso pues es al final abrirte una cuenta totalmente gratuita, con los datos, etcétera, etcétera. Una vez la tienes abierta, bien, lo que verías es esto que te estoy mostrando, sería en la pantalla principal, ¿no? Desde donde puedes ver el dinero que tienes, tu monedero de Bitcoin y tu monedero de Ether, de Ethereum, y cuáles son las, bueno, pues cómo están las valoraciones, ¿no? Aquí tienes una parte para hacer intercambios entre las distintas divisas, ¿no? Entre Bitcoin y Ethereum, vas a tener un histórico al respecto, tienes preguntas frecuentes, etcétera, etcétera. Aquí puedes ver todas las transacciones que has recibido y por un lado, si quisieses recibir dinero, bien, pues nos vamos a recibir, pondrías qué cantidad o qué, bueno, primero, qué criptomoneda quieres. Imaginaos que vamos a decir, oye, pues lo que quiero son bitcoins y el cambio pues van a ser, en este caso, $1000 canadienses, que serían en este momento 0.05274 bitcoins. Aquí puedes poner la descripción que consideres y aquí tendrías ya el copiar el código, ¿no? Directamente, o el código QR para la transacción. Le darías a siguiente. Y a partir de este momento, pues tendrías que enviar al contacto que quisieses, vía email o otro servicio, este enlace que te están diciendo para realizar el pago oportuno, ¿no? En el caso de querer enviar dinero, exactamente sería lo mismo. Es decir, al final lo que tendrías que pegar, si en este caso, es el código BIDI o el enlace, ¿no? Exactamente la dirección a donde quieres hacer el envío y exactamente sería lo mismo, darías a enviar. Son, como ves, son transacciones que se hacen muy rápidamente. Bien, la otra wallet que te quiero comentar y que especialmente me gusta mucho es esta, es coinpayments.net. Te dejo en la descripción del vídeo los enlaces a ambos monederos. Y en este caso me gusta porque oferta pues, más de 80 monedas alternativas con pasarelas de pago integradas, incluso con plugins para hacer integraciones con distintos comercios electrónicos, ¿no? Pues fijaos que nos permite, pues por ejemplo, con OpenCart, con WooCommerce, con PrestaShop, con Magento, para hacer todas las integraciones, lo cual me parece especialmente interesante, ¿no? Lo bueno, cada mes tiene también, como podéis ver, integraciones con puntos de venta físicos. Me recuerda mucho en funcionamiento a cómo funciona PayPal, porque te permite incluso crear botones para integrar en tu página web, ¿no? El proceso es exactamente igual, sería registrarte. Bueno, y estamos dentro de CoinPayments. Cuando te logues, aquí tendrás, pues bueno, todo lo que las transacciones primeras, tu monedero, absolutamente todo. Pero, por ejemplo, bueno, puedes cambiar el idioma desde aquí, el idioma que más te
te sientas cómodo. Pero desde aquí nos vamos a ir a las herramientas del comerciante, ¿no? Y aquí vas a ver que tienes distintas opciones desde donde podemos manejar absolutamente todo. Fíjate que lo que te comentaba, tienes aquí los plugins de la cesta de la compra, vamos a verlos. Fijaos, aquí tienes pues los distintos que para Drupal, para distintas versiones de Mangetto, OpenGuard, también tienes PrestaShop, por lo tanto, bueno, pues esto es muy interesante para hacer toda esa integración. Tienes, como ves, opciones pues un poco más personalizadas, aquí tienes absolutamente todo, donaciones, botones para incluir en los carritos de compra o botones simples, ¿no? Donde directamente pues podemos ver aquí, por ejemplo, uno de los ejemplos de cómo serían estos botones y luego de todas maneras puedes crear los tuyos totalmente personalizados, que es lo que te quiero enseñar. Bien, pues estos serían los botones, directamente las distintas opciones. Pero como decía, vamos a crear uno personalizado. Entonces, directamente aquí pondrías el nombre del artículo. Imagínate, artículo 1, decimos que este artículo pues va a valer $15, puedes poner la descripción, si necesitas algún número de artículo, de factura, impuestos, gastos de envío, bueno, aquí le puedes indicar la URL que lleva el comprador cuando lo ha hecho correctamente, bueno, distintos datos, y ahora seleccionamos la imagen que queremos. Como ves, hay distintas. A mí personalmente me gustan estas porque indica que se están usando las criptomonedas, ¿no? La tienes más grande, más pequeña. Imaginaos que seleccionamos esta por defecto y le daríamos a generar botón. Vamos a tener disponible el código que vamos a usar y ya estaría aquí justamente creado. Pues nada, simplemente cogeríamos el código y lo pondríamos en el correspondiente espacio en nuestra tienda online o en nuestra página web, ¿no? Aquí, por ejemplo, te quiero mostrar cómo lo tengo integrado en mi página de mi curso online, donde por un lado pues tengo la opción de compra por tarjeta de crédito normal, pero por otra parte aceptar pagos en criptomonedas como Bitcoin, Ether y Litecoin, porque tú puedes decidir cuáles quieres. Fíjate que estoy de nuevo en la plataforma y aquí podemos ver todas las monedas que aceptan, ¿no? Fijaos, pues aquí puedes ver absolutamente todas, Bitcoin, Litecoin, bueno, el Dash también, así un poco de las más conocidas, Flash, el Ether, Goldcoin, están, bueno, pues como puedes ver, hay muchísimas, ¿no? De tal manera que tú puedes seleccionar cuáles quieres utilizar. En este caso, fíjate, si alguien quisiera comprar pagando con estas criptomonedas, aquí aparecería todo, ¿no? El precio del artículo que están comprando, pueden contactar con el vendedor, en este caso conmigo, los datos y las monedas en las que quieren pagar. Es decir, yo le doy la opción de Bitcoin, Litecoin y Ethereum y los valores en cada uno. Pues si fuese Bitcoin sería 0,00650 Bitcoins, por lo tanto marcarían y darían a completar el pedido. Como has podido ver, es muy sencillo, ¿no? El poder integrar en tu web o en tu tienda online las criptomonedas como método de pago. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag criptomonedas si crees que los negocios deberían empezar a aceptar estas criptomonedas como medio de pago. Y entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y si quieres que siga haciendo más vídeos como este, suscríbete a mi canal.